Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que es una manera, bueno, realmente extraordinaria la sencillez y el nivel de estudio que acabamos de ver y de involucrarse y conocer hasta los símbolos de nuestro Congreso, ¿no? O sea, la verdad es que me agradezco muchísimo al doctor Pinto todos estos detalles que tuvo para involucrarnos, para hacernos sentir que estamos juntos en todo esto y pues bueno, llega el momento entonces del resumen y las consideraciones finales. No solamente hemos hablado de historia y filosofía, sino que también hemos hablado de comunicación, de periodismo científico, de divulgación de la ciencia. Y bueno, pues aquí está este equipo de colegas de nuestro consejo, bueno, de organizadores de este congreso, que cada uno de ellos se especializó en alguna de estas áreas. Entonces, la doctora Mariana Ortiz, disculpa, tuvo un compromiso de trabajo ineludible en la Universidad del Estado de México y nos ofrece en este resumen y consideraciones finales su primera visión sobre lo que ella observó a lo largo de estos 4 días de congreso y nos lo comparte. Entonces, sí, Adri, si nos ayudas con el video de la doctora Mariana. Buenos días. Agradezco la oportunidad de participar en la Comisión de Educación y Divulgación de la Sociedad Química de México y en la organización de este segundo Congreso Internacional de Educación Química en Línea. Saludo y agradezco el apoyo para realizar estas tareas por parte de la doctora Rosa María Catalá, el doctor Ignacio González y el doctor Gabriel Cuevas. De manera especial, distingo el trabajo del equipo de apoyo a Congreso, puntualmente a la maestra Adriana, que trabaja con tanta pericia como dulzura. Me disculpo con mis compañeros del panel de hoy, el doctor Carlos Frontana y el doctor Plinio Sosa, por no poder estar aquí y ahora con ustedes. Les agradezco su abierto apoyo y coacheo para que yo realizara mis pequeñas aportaciones a este congreso. Es un gusto trabajar con ustedes. En esta intervención me voy a centrar más en lo abordado en este congreso sobre las relaciones entre la divulgación y la enseñanza de la química. Tuvimos varias actividades, conferencias plenarias, simposio, mesa de discusión, foro de debate, sesiones de presentación de trabajo, todas ellas dedicadas a compartir experiencias de enseñanza y experiencias de divulgación de la química, con especial interés en los efectos de la época de la pandemia, de esta pandemia. Hemos hablado de investigación educativa y didáctica de la química e incluso aprendimos algo sobre cómo hacer periodismo científico desde la docencia. Las reflexiones que me llevo sobre el ejercicio de los últimos 3 días son que si bien la enseñanza y la divulgación son dogmáticas, si se ponen en contexto, se transforman las condiciones de aprendizaje, sobre todo porque se prepara el terreno emocional para abrir paso a la receptividad del conocimiento y a la permanencia del mismo. Así, no basta con saberlo, necesitamos habilidades de comunicación en ambas trincheras, enseñanza y divulgación. Tanto en la divulgación como en la enseñanza, la sociedad tiene una necesidad de tomar partido, y esto a veces se contrapone con los métodos, objetivos y tiempos científicos. Por eso hay desencuentros entre la ciencia, generada desde el que sabe, y el público o el alumnado, el que no sabe. Aleida Rueda nos habló sobre este modelo del déficit para la divulgación y la educación versus el modelo democrático que enfatiza el diálogo para resolver los desacuerdos entre científicos y profanos. Esto nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad en participar en discusiones científicas que importan porque transforman nuestra forma de vida y especialmente en la responsabilidad de fomentar un pensamiento crítico que comience por elegir fuentes de información confiables. La divulgación tiene el enorme reto de no radicalizar en blanco y negro las respuestas a las preguntas científicas que se plantea la sociedad y no dejar que se pierdan los matices intermedios. Se trata de explicar, de comunicar efectivamente que aún no lo sabemos, que eso es normal, y de saber explicar por qué aún no lo sabemos. Acostumbrarnos a la incertidumbre como un aspecto necesario para generar respuestas. Con Alfonso Islas analizamos y criticamos el débil modelo que prevalece en México para organizar la oferta de espacios de divulgación de la ciencia. Si bien el CONACYT cuenta con una instancia que tiene por objeto poner a disposición del público resultados de investigaciones en un espacio democrático, la realidad es que tiene un alcance minúsculo y que varios de los modelos museográficos operantes en México son iniciativas individuales y coyunturales cuya prevalencia y presupuesto suelen verse amenazados por fallas en su diseño original. Carol Perelman nos propuso 3 ideas para reflexionar.
Una, la pandemia y el papel inspirador de los profesores, los que dan el empujón para elegir la carrera. Según datos recabados por su grupo de investigación recientemente, el 22% de jóvenes modificó su preferencia de carrera a raíz de la COVID. La experiencia de vivir la pandemia proporcionó la energía de activación para motivar a los jóvenes a estudiar carreras científicas en general y de ciencias de la salud en particular. Dos, la COVID como una coronavirus probable bajo ciertas condiciones sí que sucede y produce sucesos probables, recurrentes, que se normalizan bajo ciertas condiciones. Y así, la COVID despertó cuestionamientos que se quedarán en la sociedad. 3. El mindset o perspectiva para ver el mundo. Nos invitó a leer Think Again de Adam Grant para repensar y reaprender como herramientas de vida y pedir segundas opiniones siempre, porque la ciencia se autocorrige y se va evaluando. Paula García nos enseñó a infundir en el alumnado que no tenemos que ser científicos para pensar como científicos. Creo que esto sería el logro con mayúsculas de cualquier docente en el nivel medio superior. Martín Bonfil nos recordó la pésima reputación de la química y nos sacudió para pensar sobre el papel de la divulgación. ¿Cuál es? ¿Informar? ¿Entretener? ¿Inspirar? Y volvimos al dilema al que se enfrentan los divulgadores. Ese abismo en el lenguaje científico riguroso y especializado y el de la divulgación que busca el conocimiento, pero también es deseable que persiga el asombro. Y claro, el dilema es que toda traducción es una traición. En el aula y en los medios, el contexto histórico es una herramienta para comprender el concepto científico, además de los recursos narrativos, gráficos e interactivos. Divulgación y educación tienen, sí, divergencias, como por ejemplo el tipo de público, voluntario en la divulgación versus no siempre voluntario en la educación. Sin embargo, la docencia y la divulgación tienen grandes convergencias. La divulgación es una herramienta didáctica y el periodismo científico es una forma de divulgación científica. Sin duda, después de asistir a este congreso, nos quedamos con interrogantes abiertas, con trabajo pendiente y con ideas que desarrollar en adelante. Por último, con la cachucha de editora en jefe del Boletín de la Sociedad Química de México, les invito a escribir en el Boletín de la Sociedad Química de México y pueden buscar información en su sitio web, que es www.bsqm.org.mx. Este es un espacio justamente para divulgar y para enseñar. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues creo que Mariana ha hecho un ejercicio de síntesis muy, muy completo. Sé que no incluyó todos los temas y justamente por ello, pues pediría entonces a Carlos que continuara y nos diera su visión de cómo estamos cerrando o cómo ha sido este congreso para él y qué se lleva y qué nos quieres comunicar también alrededor de lo que sigue. Muchas gracias a la maestra Rosa María Catalá y muchas gracias a todos y a todos los que han formado parte del comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Educación Química en su modalidad en línea. En lo particular, yo estuve involucrado con integrar una nueva área que no habíamos, en la que no habíamos puesto mucha atención, pero que ha tenido un auge durante los tiempos de pandemia, que es el periodismo científico. Primero agradecer a la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la maestra Leida Rueda, que nos acompañó en este evento con una plenaria donde nos mostró el trabajo dedicado que hacen los periodistas de ciencia, no solo para comunicar los aspectos, digamos, más bonitos o claros de la ciencia, sino también los aspectos oscuros o que pueden dar origen a debate o a mala información. Entonces, ese es un elemento que creemos que las y los docentes que han estado interesados sobre todo en este evento, encontraron como un aspecto muy bueno para reconocer en su práctica docente cómo enseñar a las y los estudiantes a tener nuevas formas de identificar información falsa y cómo hacer esta mejora en la comunicación. Utilizando un poco el ejemplo de Mariana,
platicaba al respecto de algunos aspectos detallados durante las actividades que trabajamos en este ámbito en particular, que es el periodismo científico. Quisiera resaltar solo un par. Uno, como para que nos quedara también de reflexión como Sociedad Química de México, que es esta diferencia en lo que es la divulgación y el periodismo y que contrapuntea y yo diría complementa mucho de la labor que tenemos por hacer. Si bien la divulgación, y tomo una frase que presentó la maestra Carmina de la Luz, también de una de las talleristas del evento, si bien la divulgación suele contar la parte bonita de la ciencia, está destinada a fomentar vocaciones científicas, a entretener, a promover entre la población en generar una cultura científica, compensando con ello algunas de las carencias que puede tener la educación formal. Por supuesto, hacer énfasis en los logros de la ciencia, es importante contar también el otro aspecto de la ciencia, que son sus defectos, que son los elementos que necesitamos mejorar. Tenemos muchos debates en los cuales tenemos que entrarle en el aspecto de desinformación. Durante la pandemia, lamentablemente, muchos de esos debates tienen un costo de vidas, tienen un costo económico, tienen un costo político, y muchos de nuestras y nuestros estudiantes tienen legítimamente dudas que debemos abordar. Y la ciencia, como actividad que también abraza la incertidumbre, debe también abordarlos. Y ese es un aspecto que es muy interesante en el periodismo. Tiene que haber un compromiso con la verdad, y donde el escepticismo también lo podamos promover con con nuestras nuevas generaciones de estudiantes, y debemos fomentar que ellos hagan estos cuestionamientos. Asimismo, también nos enseñaron la importancia de las fuentes, esas fuentes que solemos referir a las y los estudiantes como algo que ponen al final, que es necesario, que es parte como para complementar un trabajo, pero que se debe volver fundamental para poder distinguir cuáles son los matices de la información que nos están dando. No solamente tomar las redes sociales, no solamente tomar las páginas o repositorios, incluso no tomar los artículos como hechos concretos, sino hacer un análisis crítico y una comparación. Eso es algo que nos enseña el periodismo de ciencia. Y yo me quedo de verdad muy contento con esta actividad. Creo que en ambos casos, tanto en la charla que presentó la maestra Leida como en el taller que presentaron los periodistas Luis Roberto Castrillón, Carmina de la Luz, que ya mencioné, y David Delgado, de diferentes medios y que han estado trabajando en diferentes áreas, nos hacen ver que muchas de estas herramientas pueden ser muy útiles para todo el profesorado que se acerque a la Sociedad Química de México, pero no nada más para ellos, sino para nosotros mismos dentro de nuestra labor de desarrollo de investigación. Así que nuevamente yo agradezco mucho la confianza eterna de Rosa María Catalá, de Gabriel, de Nacho, por supuesto, como presidente de esa sociedad, y sobre todo poder compartir con personalidades para mí, y lo quiero decir de verdad de viva voz. El doctor Plinio, además, es una persona que reconozco desde mis tiempos de estudiante. Ya sé que usted está muy joven, pero me tocó compartir en algún momento una clase con usted, así que se lo agradezco mucho. Ahora tenerlo como colega es algo que me llena mucho de orgullo. Esperemos que todas esas actividades, en conjunto con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, puedan seguirse desarrollando y detonando para un público más amplio, y que realmente veamos esto cristalizado como esfuerzos donde tengamos una comunidad más crítica y sobre todo más participativa. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Carlos, por acercarnos a esta visión diferente, ¿no? No habíamos considerado a todos estos asuntos que nos trae el periodismo, y por supuesto pues ha enriquecido la visión de todos los participantes. Hablando también de un tema pues, crucial en este congreso y con el que iniciamos y cerramos, que es la historia y la filosofía, Plinio, tú tuviste la gran iniciativa de acercarnos a estos personajes. Te agradeceríamos mucho que nos ayudaras a hacer un cierre alrededor de lo que aprendimos y lo que disfrutamos con esta parte del congreso. Claro. Sí, pues, muchas gracias, Rosa Mari. Muchas gracias también a Mariana, que nos platicó toda esa primera parte de divulgación, y también a Carlos respecto a periodismo científico, que yo, Carlos, te diría que me hablaras de tú, y que
cuando te preguntaran dijeras que somos de la misma generación, pero que a mí me ha tratado mal la vida, ¿no? Para que no hagan cuentas. Muy bien. Bueno, dado que yo me toca cerrar, yo voy a hablar de una manera más general, ¿no? De todo, ¿no? De todo lo que hubo aquí en el Congreso. O sea que, en otras palabras, voy a hablar de todo y de nada. ¿Sí? Ok. Bueno, empezamos este Congreso diciendo que la educación está relacionada con todo. Y así es. Todas las disciplinas requieren de ser aprendidas y enseñadas. La propia educación también, ¿sí? Es decir, la educación siempre ha sido objeto de estudio y de investigación, pero especialmente de la mitad del siglo pasado para acá, ¿sí? La investigación educativa nos ha mostrado técnicas, metodologías, ideas, errores, conceptos, dificultades y muchas otras cosas más para tratar de educar de una mejor manera. Sin embargo, no basta, ¿eh? O no ha bastado. O quizá debería decir, no ha pasado el tiempo suficiente para trasladar todos esos resultados de la investigación educativa a los planes de estudio, a la estructura de las instituciones educativas y al salón de clases. Las formas de educación tradicional siguen cambiando más o menos disfrazadas tranquilamente por todo el ámbito educativo, ¿sí? Todavía falta. Ahora, la química, por su parte, es difícil de aprender y de enseñar por diversas razones, pero una de ellas es que tiene fama de difícil, complicada y aburrida. En este sentido, creo que no hemos sabido comunicar la belleza, ni la lógica, ni la naturaleza, ni la estructura, ni la utilidad de la química. En este Congreso hemos oído hablar de la necesidad de llevar a cabo una reflexión constante sobre todos los aspectos de nuestra disciplina, su historia, su filosofía, su relación con la sociedad, su relación con las demás disciplinas y su muy específica pedagogía, ¿sí? La otra gran protagonista de este Congreso ha sido esta infausta pandemia que nos aqueja desde hace más de año y medio. Pero esta calamidad nos ha forzado a repensar en un lapso muy breve 1001 maneras de renovar nuestra práctica docente. No hay mal que por bien no venga. Déjenme ya ahora sí nada más para terminar. Yo tengo un texto que he leído en otras ocasiones, en otras circunstancias, pero creo que queda muy, muy bien para cerrar este congreso, ¿sí? El texto se llama La malquerida. Y la voy a leer. Triste suerte la de la malquerida química. Todo el mundo habla mal de la pobre. Que si la contaminación, que si los conservadores, que si las drogas. Química es sinónimo de nocivo, de dañino, de artificial. Pero no es por esto que no se le quiere. Su supuesto impacto negativo sobre la naturaleza es en realidad peccata minuta. Su verdadero pecado, por lo que se le odia, por lo que no se le perdona, es porque se le considera aburridísima. Todos hemos padecido aquellas interminables clases donde el profesor saturaba el pizarrón con ese cúmulo de jeroglíficos indescifrables mal llamado química. Pero no es que esto no es química, caramba. La química es de colores, tiene sabor y olor, cabe en un matraz y en un reactor, sabe dulce y salado, huele a flor y a huevo podrido, es algodón y es acero, fría y caliente, es imán y es chispa, es campo y es urbe, es pasado y futuro, es electrón y supernova, es esto y mucho más. Todo lo que se quiera, pero nunca un conjunto de jeroglíficos flotando sin más por encima del mundo. Triste suerte la de la malquerida química. Todos hablan mal de ella, pero pocos la conocen. Es decir, la odian sin conocerla. Y claro, lo que realmente odiamos, dijo el otro, son esos absurdos jeroglíficos. Quizás si se conociera lo que es de verdad la química y su intensa relación con lo cotidiano, cambiaría algo su triste suerte. Quizá, conociéndola, se logre que esta malquerida sea odiada por méritos propios y no adoptados de la metafísica. Quizá por eso vale la pena dedicar un tiempo a saborearla, a degustarla, a disfrutarla, a comunicarla y, condición sine qua non, a reflexionarla. Esto es. Pues qué bonito, Plinio, desde luego es una gran reflexión en cuanto a que tenemos que dejar de acumular o perpetuar esta visión aburrida de la química. Hemos aprendido en este congreso mil maneras, yo ya hablaría más de cientos de que esto no suceda, y desde luego pues hablar de
también en estos tiempos COVID, el papel que tuvo la tecnología fue importantísimo, ¿no? También estas cuestiones que nos enriquecieron desde la visión de cómo hacer divulgación y hacer mejores clases a través del uso de la tecnología, y qué papel tan importante tiene hacia el futuro también para atraer a más personas que no puedan acercarse de manera presencial. Y por supuesto, pues todos los aspectos que nos trajeron de didáctica de la química, muchísimos profesores, muchísimos colegas de varios países. Todo esto lo agradecemos muchísimo porque han hecho posible el Congreso, los participantes, su inscripción, los trabajos tan buenos que nos mandaron, y por supuesto todo el equipo, pues que quiero desde luego destacar y agradecer del organizador de este congreso, que ha sido por supuesto pues el doctor Carlos Frontana, el doctor Plinio, la doctora Mariana, la doctora Flor Reyes, la doctora Marina Morales, el doctor por supuesto Gabriel Cuevas, el doctor Ignacio, y pues yo soy la maestra, pero la maestra de muchos años, y la maestra que ha intentado de muchas maneras y que sigue aprendiendo, porque creo que en esto lo que quiero es mostrar que con cada una de estas ediciones del Congreso de Sociedad Química de México, y a todos los que podamos asistir, estamos volviéndonos mejores profesionales de la química, y que tenemos que perpetuar esta idea que se tuvo hace muchos años, de que no es así natural enseñar lo que uno aprendió como lo aprendió, sino que tiene que evolucionar en sus técnicas, en sus formas, y todo por el bien de los estudiantes y del futuro de este país que tanto necesita el desarrollo científico. Yo cerraría estas reflexiones con esto y pasaríamos entonces al cierre y a la clausura de este congreso